Hernández. Con la situación, a las 7 de la mañana, 49 minutos, la situación de los soldados que han sido secuestrados. Unos ya fueron liberados, otros siguen en secuestro. José, ¿con quién estamos? Pues María Camila, estamos con el alcalde de San José del Guaviare. Él es el alcalde Willy Rodríguez, que en las últimas horas, se reunió con los campesinos allí en la vereda Chuapal, con aproximadamente 600 personas, incluyendo miembros de la Guardia Campesina que mantienen secuestrados a estos militares. 36 horas de plazo dieron para que las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional, pues salieran de la zona. Alcalde, buenos días, gracias por estar en W Fin de Semana. Y bueno, alcalde, ¿cuál es el último reporte que se tiene sobre estos cerca de 60 militares que continúan secuestrados? Bueno, muchas gracias. Saludarlos a esta hora de la mañana y mencionarles que ese último reporte es el que he podido traer aquí a San José del Guaviare. El día de ayer me desplacé hacia el sector de la vereda Chuapal, hace parte del corregimiento del Capricho, jurisdicción del municipio de San José. En el sitio efectivamente hace presencia la Guardia Campesina de ese sector, aproximadamente unas 600 personas de esa región del Guayabero, de la zona la que he mencionado, y también pues en el sitio se encuentran tropas del Ejército Nacional. Debo hacer claridad que esta protesta que se ha presentado en ese sector ha sido de carácter pacífica. Yo pude evidenciar de manera directa que no ha habido ni agresión por parte de las unidades de los soldados del ejército y tampoco por parte de la Guardia Campesina. Situación que debo mencionarla, debo valorarla, debemos facilitar que exista esa información real. No ha habido agresión, la presencia precisamente de la Guardia en ese sector es con una primer petición. Ajá. Mi referencia es no se han liberado, es decir, las unidades que están ahí, algunos se han podido desplazar. La petición que hizo la Guardia y en presencia mía como alcalde era que las unidades del ejército se desplazaran de ese lugar, que se movieran hacia otro sector, porque manifiestan que puede haber riesgo por la presencia de algunos grupos al margen de la ley, en la cual posiblemente puede haber enfrentamientos, y esa es la primera petición que me ha hecho la Guardia Campesina. Han determinado que se desaloje el sitio, que se evacúe en menos de 36 horas por parte de las unidades del ejército, situación que también comuniqué a las respectivas autoridades locales, especialmente del ejército, para que se efectuara, pero la claridad es que no ha ocurrido ningún hecho que lamentar. Sí. La Guardia no ha quitado elementos ni armas a ninguno de los soldados que están en ese punto. Alcalde, pero todo muy pacífico, pero al final están secuestrados. O sea, están los militares no se pueden mover porque están rodeados por ellos. Porque ¿qué pasa donde los militares de repente digan, bueno, vamos a seguir? ¿Qué pasa en ese caso? O sea, todo muy pacífico, alcalde, pero es, sí, al final esto es una medida de violencia. ¿Están ejerciendo violencia contra nuestros militares o no? Pero yo debo mencionar lo siguiente. El día de ayer, en horas del día, 12 del día, 1 de la tarde, logré por parte de la Guardia que mencionara que se podían desplazar, que se podían mover la tropa de ahí. La tropa me manifestó que ellos no se pueden mover de día, que ellos por sus protocolos de seguridad más no se mueven durante el día, ¿sí? Que únicamente lo hacen desplazamiento en horas de la noche. Pero ya anoche, después de las 6 de la tarde, entonces ya en la intención de que se movieran hacia otro sector, ya fue la Guardia quien manifestó que era complejo, inclusive de mayor riesgo para ellos y para la comunidad, que la tropa se moviera en horas de la noche, sobre todo cuando seguramente no hay visibilidad y demás. Entonces debo decir la realidad. En hora del día le manifesté al sargento encargado que se podían mover, pero que la respuesta de ellos era que no tienen la autorización de que hagan movimientos en horas del día. Esa parte debo dejarla clara,
porque si hablamos de que se determina que es un secuestro, también debo decir que se autorizó o se acordó que se movieran, pero que la tropa no hace movimientos en horas del día. Y lo segundo, sí, que aprovecho a ustedes como medio de comunicación, porque la petición es que se asista por parte del gobierno nacional a esta región, los habitantes de este sector, los presidentes de junta, la comunidad y nosotros, se requiere que haga presencia el Estado. Entiendo. En peticiones. Alcalde, en peticiones. Pero discúlpeme, entonces no es un secuestro. Yo debo manifestar lo que en mi posición como alcalde, lo que pude evidenciar, lo que observo, no es un secuestro. Ayer las tropas se habían podido mover durante el día, pero ustedes también lo saben que por protocolo y por consideraciones internas de las unidades manifiestan que ellos no se desplazan en horas de la noche. Pero entonces, alcalde, no le entiendo porque es que son las mismas fuerzas militares las que están denunciando el secuestro, no es algo que se están inventando los medios. Las fuerzas militares, el propio comandante de las fuerzas militares, todos están denunciando un secuestro porque no se han podido salir de la zona o no han podido salir de la zona, y usted nos dice que no es un secuestro y siguen todavía 58 militares allí sin poder salir. Entonces, ¿qué es eso, señor alcalde? Correcto. Yo, con todo el respeto y el aprecio a la fuerza pública, les debo reiterar lo que pude evidenciar de manera personal en el sitio. Y les indiqué, durante el día tienen la facilidad de moverse, de desplazarse, de caminar hacia otros sectores, pero ellos mismos manifestaron que no hacen ese tipo de desplazamientos por ser de día, en su protocolo y demás. Pero que yo asegure, por ejemplo, que ellos no tienen la salida, ya, digamos, no me corresponde, y hago esa claridad porque estamos también confundiendo a la comunidad y estamos confundiendo a ustedes como medio de comunicación en la emisión de esa respuesta. Estuve todo el día de ayer, desde las 6 de la mañana, que logré desplazarme al sitio, a la localidad, a hablar con las unidades, a hablar con los presidentes de junta, con la Guardia Campesina y con los habitantes del sector. Yo lamento lo que está ocurriendo, pues también hago un llamado a que seamos más que cuidadosos, responsables en lo que podamos emitir, y sobre todo buscar que hoy no ha ocurrido ningún incidente, pero si la situación se puede ver mucho más compleja, porque ha estado llegando mucho más guardias campesinas a ese punto de diferentes veredas que corresponden a la jurisdicción del municipio de San José y parte del departamento del Meta. Alcalde, ayer también las autoridades militares aseguraron que este secuestro, o como usted lo ha llamado, no un secuestro, sino una retención, lo hacen los campesinos y la Guardia Indígena por constreñimiento de las disidencias de las FARC. Y al final se cede ante estos constreñimientos, porque si las FARC presionan a las comunidades para que hagan algo y el Estado cede frente a ellos, entonces ¿no se está perdiendo ahí el combate contra estos grupos ilegales? La fuerza pública tiene sus órdenes, tienen sus consideraciones, y si ellos en su actuar deben hacerlo, pues que lo hagan. Pero yo, como alcalde, como autoridad local, también debo hacer el llamado a que podamos estratégicamente evitar confrontación, que hayan afectaciones. Ahí conozco la comunidad y sé que si generamos una información equivocada y si hacemos provocación, podemos lamentar con la pérdida de vidas humanas. Señor alcalde, pero la extorsión está disparada, por ejemplo, en Guaviare, en el Meta. De hecho, la propia tropa o las propias fuerzas militares están diciendo que se iba a adelantar una operación militar precisamente para evitar el pago de extorsión por parte de los comerciantes y los pobladores a las disidencias de las FARC, y por eso las disidencias de las FARC pues presionaron a la población civil. ¿Usted no le parece que eso es muy grave entonces, señor alcalde? Yo debo decir que las extorsiones, claro, se pueden tipificar como graves, pero lo que estoy hablando es la situación que se está viviendo en estos últimos días en ese sitio estratégico del corregimiento y el municipio de San José. Y lo que debo insistir es que hoy dispongamos no solo del cuidado, sino la prevención, para que lo que hoy pude evidenciar, que afortunadamente, insisto, no ha ocurrido ningún hecho, ningún atropello, ni en la Guardia ni en el Ejército, no pase a mayores. Y ese es mi llamado hoy al gobierno nacional, que en esa petición también hagan presencia en el departamento del Guaviare, nos puedan acompañar y se pueda inclusive reactivar esas mesas de diálogo en la región que tanto se requieren y tanto estamos a la expectativa de los habitantes de la capital. Pues es el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, con esta situación.
Él asegura que no hay secuestro, a pesar de que pues los militares no se movilizaron. Él asegura que pues por temas de visibilidad y demás no pudieron movilizarse en las horas de la noche, que ha habido diálogo, que ha habido entendimiento. Vamos a ver qué dice el ejército ante esta versión, porque pues el ejército fue el que denunció el secuestro de 100 militares en esta zona del país. Le agradecemos, alcalde, por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias, muy amables por darnos la oportunidad, y debo también ser en eso reiterativo. Este territorio, a pesar de múltiples dificultades, en datos estadísticos somos el primer departamento con reducción de homicidios en el país, y ante eso debemos disponer del tiempo, del compromiso y la voluntad para que los procesos de paz se puedan dar. Ese es un compromiso, y sobre todo en la determinación de los habitantes de esta región. A ustedes muchas gracias.